Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo de Pascua, ciclo A. Comentemos las lecturas de inmediato, comenzando por la primera. Primera lectura tomada del libro de los Hechos. La narración se desarrolla el mismo día de Pentecostés. Habiendo recibido el Espíritu Santo prometido, y ante la admiración de la multitud, que son de diversas naciones, pero pueden entender lo que dicen los apóstoles, Pedro y el resto de los 11 dan testimonio público de Jesús y de su resurrección. Pedro expresa el primer anuncio, lo que se conoce como el querigma, el primer anuncio sobre Jesús, que se resume en 3 puntos. Primero, Jesús acreditado por Dios por medio de los signos que Dios realizó por medio de él, versículo 22. Jesús entregado según el plan de Dios para ser clavado en una cruz por pecadores, versículo 23. Y Jesús resucitado por Dios, como estaba anunciado en las Escrituras, versículo 24. Pedro cita el Salmo 15, que es el salmo con el que respondemos a esta lectura en la liturgia de este domingo. Las palabras de este salmo del rey David anuncian la resurrección de Jesús, el Mesías. Dice en los versículos 10 y 11, el Salmo 15, no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Bien, yo pienso que esta frase, me has enseñado senderos de vida, podría ser el resumen de las lecturas de este domingo. Y obviamente es el resumen de lo que Dios hace por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Nos enseña continuamente senderos de vida. Nosotros insistimos en recorrer caminos de muerte, en buscarnos a nosotros mismos, en dar rienda suelta al egoísmo, a hacer nuestra propia voluntad, y el Señor pacientemente, humildemente nos acompaña y cada día nos va enseñando los senderos de vida, esperando que en algún momento tú y yo nos dignemos a recorrer ese sendero de vida que continuamente nos muestra. Los 3 puntos del querigma de Pedro que acabamos de comentar aparecen también en el Evangelio de hoy. En primer lugar, se nos dice que Jesús fue un profeta poderoso en obras y palabras. Está en Lucas 24, versículo 19. En segundo lugar, se nos dice en el Evangelio, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Lucas 24, versículo 20. Y tercer lugar, dice el Evangelio, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Lucas 24, 34. Así que los 3 elementos, profeta acreditado por Dios, entregado según el plan dispuesto por Dios para ser clavado en la cruz y resucitado también por Dios. Los 3 elementos del querigma aparecen también en la narración del Evangelio de hoy. Versículo 33 de esta primera lectura nos dice que Cristo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. El Espíritu recibido es la garantía de nuestra resurrección.
La resurrección no es solamente algo que le sucedió a Cristo, sino que también nos sucede a nosotros. Es lo que celebramos en Pentecostés. La Pascua de Cristo es también nuestra Pascua. Su resurrección es también nuestra resurrección. Porque como muy bien indica San Pablo, en Romanos 8:11, y cito, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura, también de la primera, procede de San Pedro, de su primera carta de Pedro. Se nos dice en el versículo 17 que Dios, juez imparcial, es nuestro Padre. Es juez, pero es nuestro Padre. Razón por la cual hemos de vivir con temor el tiempo de nuestra peregrinación, dice el versículo 17, refiriéndose con peregrinación al tiempo de nuestra vida. Aclaramos que el temor de Dios, temerle a Dios, no es tenerle miedo, sino respetarle y obedecerle. Hemos sido liberados de nuestra conducta inútil, dice San Pedro, heredada de nuestros padres. Es decir, hemos sido liberados del pecado, versículo 18. Y ha sido esto por la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha, versículo 19. Continúa Pedro diciéndonos que nada corruptible, por valioso que se considere, como el oro o la plata, versículo 18, puede hacer libre al hombre. Solo Cristo lo libera. Y Cristo nos ha liberado entregándose a la muerte, como Cordero sin defecto ni mancha, cuya sangre preciosa se ha derramado. Esta liberación, obrada por Dios en Cristo, era algo previsto ya antes de la creación del mundo. Versículo 20. A pesar de que los hombres nos empeñemos en rechazar a Dios y su voluntad con el pecado, rechazo que tiene como resultado la muerte, el plan de Dios es liberarnos del pecado y darnos vida. Por eso, nos sale continuamente al encuentro, como a los caminantes de Emaús en el Evangelio de hoy. A Cristo, Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestos en Dios. Así dice el versículo 21. Ha sido Dios el que ha obrado en Cristo, lo ha resucitado entre los muertos y le ha participado, le ha manifestado su gloria, es decir, ha manifestado su poder actuando sobre Cristo, resucitándolo de entre los muertos. De manera que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Por supuesto, Cristo es Dios también, la segunda persona de la Trinidad. Nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pasemos entonces al Evangelio, el relato precioso y entrañable de los discípulos de Emaús. El Evangelio nos narra la tercera y última aparición del resucitado que leemos los domingos antes de Pentecostés. Hemos leído apariciones los domingos primero, segundo y hoy, tercer domingo de Pascua. Será la última aparición del resucitado que leamos los domingos de Pascua, hasta que concluya en Pentecostés. El relato de hoy ocurre el día de la resurrección. Aquel mismo día, el primero de la semana, indica el versículo 13. Los discípulos van de Jerusalén camino de Emaús, una aldea situada a 60 estadios de Jerusalén, es decir, a unos 11 o 12 kilómetros. Es la localización de Emaús con respecto a Jerusalén. Lo primero que nos llama la atención es la descripción de lo que ocurre en el camino de Emaús. Y queremos señalar 5 puntos. El camino de Emaús es, en primer lugar,
camino de abandono de la comunidad por parte de estos discípulos. Ellos se alejan de Jerusalén, donde está la comunidad de discípulos. El camino de Emaús es también camino de derrotados sin esperanza. Versículo 21, manifiestan los caminantes: nosotros esperábamos. Es decir, ya no esperamos. El camino de Emaús es también camino de desconfianza, una desconfianza que conduce a la incredulidad. Versículo 22 dice: algunas mujeres nos han sobresaltado. Y el 24 concluye: pero a él, a Jesús, no lo vieron. Desconfianza que conduce a la incredulidad. El camino de Emaús es también camino de desorientación. Es el camino del que ya no sabe qué hacer y va en busca de sentido. Manifiestan ellos en el versículo 21, ya estamos en el tercer día. Y aquí no ha pasado nada. Esto se fue todo al piso. Desorientación, no saben ahora qué es lo próximo. La paradoja, sin embargo, es que el tercer día, ya estamos en el tercer día es el día de la resurrección. Aquel mismo día, como nos dice al comienzo del relato en el versículo 13. El camino de Emaús, como todo camino humano, como sucede en todos nuestros caminos, es un camino en el que Jesús es siempre nuestro compañero de viaje, aunque no lo reconozcamos. Las Escrituras iluminan los acontecimientos haciendo posible que lo reconozcamos. Después de este camino, el relato pasa al encuentro con el resucitado. Las Escrituras han encendido el corazón de estos dos discípulos y ahora, llegados a Emaús, se da el encuentro, que comienza en el versículo 29 cuando ellos le dicen: quédate con nosotros. Esta es la súplica que brota del corazón que arde, encendido por las Escrituras. En segundo lugar, hay que hacer notar que necesitamos, ellos también, y nosotros, por supuesto, que Jesús entre para quedarse con nosotros. Porque atardece y el día va de caída, dice el versículo 29. De modo que con Cristo, la noche de la desesperanza, de la desconfianza y la desorientación que vimos hace un momento, no cubra nuestras vidas. Versículo 29 continúa: y entró para quedarse con ellos. Jesús ya había entrado en sus vidas, iluminando con la Escritura los acontecimientos de su pasión y muerte, pero faltaba que lo reconocieran vivo y presente. Y ahora entró para quedarse con ellos y están a punto de reconocerlo y de acogerlo en sus vidas. Entran a la casa que es símbolo de la comunidad eucarística en la que se hace presente el resucitado. Es en la comunidad de fe que Jesús parte el pan. El pan se confecciona para comerlo, pero para comerlo hay que partirlo. Jesús es ese pan que se parte y se reparte, dándose en alimento sin que desaparezca, porque ha resucitado. Es lo que anuncia la Escritura y lo que ahora los discípulos de Emaús van a experimentar. Llegamos al versículo 31, y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. La Eucaristía, la fracción del pan, que es lo mismo, es el nombre que le daban los primeros cristianos también a la Eucaristía. La Eucaristía los lanza a estos discípulos a la vida, porque la Eucaristía es para hacerse vida en nosotros. Es para que, partiéndonos y repartiéndonos como Jesús, seamos alimento, nos convirtamos en presencia amorosa de Dios en el mundo. Jesús desaparece de su vista, pero no se va. Se queda con y en ellos.
como indica antes el texto, cuando dice, entró para quedarse con ellos. Entró, por supuesto, en ese momento, pero para quedarse con ellos, porque una vez que desaparece de su vista, no quiere decir que se va, quiere decir que se quedó con una nueva presencia, la presencia del resucitado en la vida del creyente, que es posible ahora por la fe. Una fe que ha sido alimentada y preparada por la Escritura y en la cual se ha revelado el resucitado a través de la fracción del pan de la Eucaristía. Versículo 33, los discípulos, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Ya dijimos que la Eucaristía los lanza a la vida. Ellos vuelven a la comunidad de creyentes a dar testimonio de que el resucitado está vivo, está en y con ellos. Y cuando llegan a Jerusalén, encuentran que también está en y con la comunidad de fe reunida en Jerusalén. Jesús está en cada comunidad de fe que se deja iluminar con la Escritura y alimentar con la fracción del pan. Que ojalá que tú y yo seamos parte de una comunidad de fe que se deja iluminar por la Escritura y que se alimenta con la fracción del pan. No solamente que escucha las lecturas porque hay que escucharlas en la misa y que hay que comulgar porque como no robo ni mato me levanto y recibo la comunión, sino que me dejo iluminar con la Escritura. Practico la lección divina cada día. De manera particular me preparo con las lecturas de la misa dominical para que esas lecturas me iluminen, para que Cristo, la palabra encarnada, me hable a través de las lecturas y luego me alimente, lo vea vivo y presente en la Eucaristía, a través de la cual, viniendo a mí, permanece vivo en y con cada uno de nosotros. Comentemos brevemente el camino de regreso a Jerusalén, que es justamente lo opuesto del camino hacia Emaús. El camino de regreso es, en primer lugar, un camino de vida, como lo canta el Salmo de hoy, el Salmo 15, y que ya comentamos, me has enseñado senderos de vida, versículo 11 del Salmo 15. Es lo que ha hecho Jesús con la Escritura y con la fracción del pan. Le ha enseñado a los discípulos de Emaús senderos de vida. Ojalá que también con la Escritura y con la fracción del pan nos enseñe a cada uno de nosotros, cada día, senderos de vida. El camino de regreso a Jerusalén es también camino de conversión y de fe renovada. Ahora los discípulos saben que el resucitado está con ellos. Nosotros también sabemos que el resucitado está con nosotros y en nosotros, en nuestra peregrinación, como dice Pedro en la segunda lectura, refiriéndose a nuestra vida. El resucitado ahora es parte de nuestra vida, está con y en nosotros. El camino de regreso a Jerusalén es camino de esperanza. El sufrimiento y la muerte no son la última palabra de Dios sobre el hombre. Nos dirigimos a compartir en plenitud la vida del resucitado, acogiendo la comunión con Él cada día, esperando la vida eterna en cuerpo y alma al final de los tiempos. La muerte es un paso, una Pascua a la vida gloriosa como la del resucitado. Y finalmente el camino de regreso a Jerusalén es camino hacia la comunidad de fe donde se encuentra al resucitado. Es camino hacia la iglesia por medio de la cual Él se nos da continuamente. En Jerusalén, los discípulos han tenido también una experiencia del resucitado. Versículo 34 constata, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos dice, quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6:54. Y continúa San Juan Pablo II, esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. El Evangelio de hoy es una catequesis de San Lucas en forma de relato. Nos enseña que quien no haya tenido un encuentro personal con Jesús resucitado no es cristiano. Así lo expresa el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, donde nos dice en el número 1, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona con P mayúscula, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El encuentro con el resucitado, con la palabra de Dios encarnada, se da por medio de la Escritura y de la fracción del pan, de la Eucaristía y también de los demás sacramentos. Y se da en la comunidad de creyentes, porque Cristo está presente en la Escritura, en los sacramentos y en la comunidad de creyentes que es la Iglesia. Así lo explica el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 7, que cito: Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cierro la cita del Concilio Vaticano. Comentemos finalmente que la Escritura y la vida se necesitan. La Escritura nos transforma para poder captar la vida con la mente de Dios. La vida muestra su verdad última, más allá de las apariencias, cuando se lee desde la Escritura. Esta es la gran lección del relato de hoy, la gran lección para los discípulos de Emaús y para ti y para mí. En segundo lugar, hay que decir que la fracción del pan, la Eucaristía, y la vida se necesitan también. La Eucaristía es el modo de vida del cristiano, del resucitado, de Cristo y de los que viven en comunión con Él como resucitados, de ti y de mí. Este modo de vida, la Eucaristía, es una acción de gracias a Dios que se concreta en una entrega de todo lo que somos, podemos y tenemos a su voluntad. El gesto de partir y repartir, la fracción del pan, expresa esta entrega. La Eucaristía, hecha vida en nosotros, consiste en amar a Dios con el amor que Él nos da y que es Dios mismo. Y cierro mi comentario con una cita, otra cita, de la encíclica de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, número 6, que nos dice: la Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada.
La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los 2 discípulos de Emaús. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Lucas 24:31. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.